Hermanos, quiero decirles que para mí es una bendición también poder compartir esto con ustedes. Cuando tomé yo había tomado ya 2 cursos de griego antes y me parecían, algunos de ellos, pues eran memorizar ciertas cosas, muchas reglas gramaticales. Y cuando tomé este curso en Estados Unidos, en Westminster, dije, este curso es formidable. Dije, es muy práctico, nos lleva a traducir versículos desde la primera lección hasta la lección. Dije, este curso hay que traducirlo al español. Y fue que lo traduje al español. Me invitaron en un seminario, el Seminario Teológico Reformado, para que diera el curso y cada semana traducía una lección. Después de como un año, y el curso completo estaba en español. Y es este curso que dije voy a compartirlo con los que me sea posible para que lo usen también, para que se use este material. Al final del curso les recuerdo, hermano, el objetivo es que algunos de los que están aquí, uno de cada país por lo menos, que imparte este curso en su país, hermanos, que lo puedan dar a un grupo pequeño quizá la primera vez, pero después que lo puedan dar en algunos otros lugares y que este curso pueda ser de bendición para más gente también. Bueno, hermanos, pues tuvimos una semana de descanso por motivo de la Semana Santa, porque seguramente todos los pastores, todos estamos muy ocupados preparando la predicación de las 7 palabras, preparando algún sermón de resurrección. Bueno, en mi caso así fue, tuve que preparar esos materiales. Y ustedes seguramente también, hermanos, pero además de esto, el siguiente lunes tuve un problema médico y no pude asistir, les ofrezco una disculpa. Pedí a mi hermano José que él hiciera un repaso de los participios, porque le comenté, los participios son una parte muy importante. Voy a hacer una corrección de la lección 19 antes de entrar a la lección 20. Les pido que abran sus libros en la lección 19, por favor, y en la parte que corresponde a la introducción al uso de participios. Bueno, antes que nada, los participios son muy útiles en cualquier idioma. En el griego son bastante útiles también. Y en el caso que nos ocupa, no he compartido pantalla, perdón, voy a compartir pantalla, hermanos. Permítanme un segundo. Ahí está. Al hacer la traducción del texto del inglés al español, mencionan de los participios con la terminación ing, como running, eating, etcétera. Pero revisando el detalle, encontré que no advertía a ustedes de un error en el primer párrafo de la lección 19, donde dice que en español los participios presentes regulares normalmente tienen el sufijo do, en ocasiones con a, por ejemplo, aclarado, en otras ocasiones con i, como traído, vivido. Y los participios irregulares se caracterizan por las terminaciones cho, dicho, hecho, o so, impreso, roto, supuesto. Pero aquí yo les pedí que subrayaran en su libro, debe resistir la tentación de traducir un participio griego con un participio simple en español. Entonces, les voy a enviar a los profesores adjuntos la lección 19 con esta corrección, para que ustedes tomen nota de esta corrección. En español puede haber una confusión entre el gerundio, perdón, en inglés, en este caso, podría ser una confusión entre el gerundio y el participio. En español está caracterizado con el participio con estas terminaciones. De hecho, al final de la lección 19 había una tabla de ejemplos de participios y todos ellos coinciden justamente con esta definición que tenía que corregir en ese párrafo de la lección 19. Entonces, con esta observación que les pido que tomen en cuenta, voy ahora a compartir ya la lección 20, porque la lección 20 es la que nos toca el día de hoy, y esta lección 20 tiene las siguientes características. ¿Sí se alcanza a ver lo que estoy proyectando, hermanos? Nada más corríjanme si están viéndolo. Sí se ve.
Se ve, muy bien, ya, seguimos adelante entonces. En primer lugar, hermanos, les dije que en el caso, esta tabla de frecuencia relativa de tiempos que encontramos en una gramática más avanzada de Wallace, hace una contabilización de las veces que se usan los diferentes tiempos, como el presente, el auristo, el imperfecto, el futuro, el perfecto y el pluscuamperfecto. Todos estos tiempos ya los manejamos en el modo indicativo. Entonces, lo que sigue en importancia ahora por el uso constante de los participios. Aquí dice en la lección, los participios comprenden alrededor de una de cada 20 palabras en el Nuevo Testamento en griego. Casi existe un participio por versículo y tienen formas híbridas que comparten características gramaticales tanto de verbos como de adjetivos. En los participios, algunos comentaristas se atoran en las traducciones, se atoran en el análisis, pero este profesor Bo, que llevaba ya 30 años dando griego, lo simplifica bastante en el texto. Lo que les estamos dando ahorita, lo que vimos del participio presente, simplifica bastante cómo utilizar los participios. Entonces, decía ustedes que aunque en en el libro de Wallace el participio y el infinitivo no lo toman como modo, pero sí tienen su uso con los diferentes tiempos. Por eso en esta tabla Wallace lo pone como participio y lo pone como participio presente, como participio auristo, participio futuro y participio perfecto. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, estamos entonces en un uso muy importante del idioma griego, de los participios. Quiero decirles que hay un versículo de Primera de Juan que tiene 5 participios, un solo versículo. Después lo vamos a comentar ese versículo, pero tiene 5 participios, un solo versículo. Entonces, son importantes, son útiles, pero lo más importante es que podamos analizarlos gramaticalmente. Entonces, para analizarlos gramaticalmente es lo que estamos viendo ahorita. En este curso que estamos viendo, solamente vamos a ver el participio presente. Ustedes observan aquí que tiene la mayor cantidad de usos, más de casi 3.800 veces se usa el participio presente en el Nuevo Testamento. Y obviamente el que sigue en uso es el participio auristo, que es esta segunda columna, que se usa 2.000 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, de esta gráfica, ustedes se dan cuenta que conociendo el modo indicativo que ya conocen ustedes en todos los tiempos y conociendo ahora los participios, si llegamos hasta el participio perfecto, que es esto, prácticamente ya hemos avanzado en las herramientas de griego, en nuestra caja de herramientas de griego, ya tendríamos prácticamente el mayor uso de los verbos. Ya podemos analizarlos gramaticalmente. Entonces, la idea de hoy, hermanos, es que dediquemos nuestro tiempo a ver el participio auristo. El análisis gramatical antes que hacíamos era PAI, presente activo indicativo, primera, segunda, tercera de singular. Ahora ya no es PAI, ahora es presente activo, participio o presente auristo, perdón, ya me estoy haciendo bolas. Presente activo, participio o auristo activo, participio masculino, nominativo singular. Entonces siempre va primero el tiempo. Luego viene la voz. Tenemos 3 posibilidades de voces, la voz activa, la voz media y la voz pasiva. Entonces tenemos el tiempo, la voz, y en este caso tenemos un verbo adjetivo, que es un participio. Entonces el participio lo vamos a analizar como participio, pero después lo vamos a analizar como si fuera un adjetivo. O sea, un adjetivo si es masculino, nominativo, singular, en el caso de Mon. Entonces, esas son unas características importantes. Y hace 15 días lo que vimos fue los participios presente activo. Dijimos que es importante memorizar este paradigma para que en cuanto veamos una palabra en el Nuevo Testamento, sin necesidad de ir al libro, vemos ontos, ese es un genitivo ya, luontos. Luon, ese es un nominativo masculino. Lusa, es un femenino nominativo singular.
Entonces, ontos, onti, onta, usa, uses, use, usan. Pero el día de hoy lo que nos toca ver es los participios auristo. Entonces, cada uno de ustedes diría, hermano, el auristo tiene dos características, tiene una épsilon y una sigma. Bueno, les quiero dar la noticia que en los participios no está la épsilon. Entonces, en los participios vamos a tener solamente la sigma. Entonces, es importante porque normalmente si ya nos acostumbramos a hacer análisis gramatical de los auristos, estamos siempre buscando la épsilon y la sigma. Entonces, ahora no. Ahora en los participios solamente tiene la sigma. Y se parecen mucho, por eso puse las dos tablas juntas. Aquí está la tabla del participio presente activo y el participio auristo primero activo. Ustedes se fijan que es ontos, onti, onta. Aquí tenemos otra vez la sigma. Sas, santos, santi, santa. Entonces la sigma la tenemos después del tronco, tenemos una sigma agregada. Y tenemos unas terminaciones muy parecidas al participio presente, ¿no? Ontos, onti, onta, sas, santos, santi, santa. Y luego el femenino, usa, aquí lusasa. Tenemos la sigma, lusaces. Gete, este, ten, pero en vez de tener el gete, este, ten, tenemos sa, sen, se, san. Lusasa, lusasen, lusase, lusasan. Y el neutro, hermanos. El neutro, siempre el nominativo es igual que el acusativo, pero el nominativo es lusan. Y ya sabemos que memorizándonos el masculino, en el caso del neutro es el mismo. Tenemos lusanton, participio auristo, activo, masculino, genitivo, singular, es el mismo que el neutro genitivo singular, lusantos. Y lo mismo pasa en el dativo. Entonces, lusanti, lusan, lusanti. Entonces, esto nos ayuda a memorizar la tabla, sabiendo que el neutro tiene el mismo genitivo que el masculino y el mismo dativo. Y solamente el nominativo y el acusativo tienen esa variación. Y después viene el plural. Lusantes, lusanton, lusasin, lusantas. Se dan cuenta que tenemos una cierta similitud con la tabla que ya aprendimos. ¿Por qué estoy refiriéndome a la tabla anterior? Para que vean que va a ser más fácil ahora memorizar la tabla, el paradigma del participio auristo primero activo. Por eso estoy recurriendo a las dos tablas, para que vean la comparación y para que vean que ya podemos fácilmente memorizar lo que sigue, ¿no? Aquí era lusai, aquí es lusasa, y tenemos que meter la sigma. Lusason, necesitamos la sigma. Lusasais, lusasas, lusanta, lusanton, lusasi, lusanta. Entonces, esto nos da ya una idea general de lo que va a ser el participio activo. Vamos a ver ahora lo más importante, hermanos. Bueno, antes de eso, ¿se acuerdan ustedes que cuando vimos en el caso del presente, en el caso de la voz media pasiva, en el caso del presente, la voz media pasiva tiene la misma terminación, la terminación omen, nada más luómenos, luómenu, luómeno, luómenon. O sea, las terminaciones omen son las características que uno las ve y uno dice inmediatamente, esa es una voz media pasiva. En el caso del participio presente, la voz media pasiva es igual. En el caso del auristo sí tenemos una diferencia. ¿Por qué la diferencia? Acuérdense cuando vimos el presente activo, también el presente medio pasivo, presente activo medio pasivo, tenía la misma terminación y que solamente el futuro y el auristo tenían una terminación para el medio y otra terminación para el pasivo. Y que la terminación del medio era similar a la que teníamos en el presente medio pasivo, o sea, la terminación men. Aquí tenemos lusámenos, lusámeno, se fijan que es muy parecida, lusámeno, que esto ya lo aprendimos en la clase hace 15 días, lusámeno, lusámenon, nada más la única diferencia entonces entre el participio presente medio pasivo, que repito, es igual en la voz media y pasiva,
Y el presente auristo medio o de ponente, tenemos la terminación solamente agregando la sigma. Entonces ya memorizamos el anterior, este ya podemos rápidamente memorizarlo agregándole la sigma. Y solamente tendríamos que memorizar el pasivo. ¿Se acuerdan que en el presente pasivo teníamos la teta eta? Cuando vemos una teta eta, la voz pasiva es importantísima, dijimos. Teológicamente hemos sido salvados, hemos sido rescatados, o sea, no lo hacemos nosotros. Entonces, en el participio auristo pasivo, en vez de teta eta, tenemos teta épsilon. Luteis, lutentum, lutenti, lutenta. Entonces, de esa manera, los paradigmas del participio auristo los traté de simplificar en estas tablas para que sea más fácil la memorización. Entonces, esto era lo más relevante, hermanos, ahorita de la lección. Vámonos al inicio, ahora sí, de nuestra clase. Y vamos a hacerlo, en primer lugar, vamos a repetir el texto bíblico. El texto bíblico de nuestra lección de hoy es Juan 5:23. Juan 5:23. Entonces, repitan después de mí, hermanos, uno o dos prendan solamente el micrófono para que no se vicie toda la clase y repitan después de mí el texto de esta lección. Que ese texto, repito, tiene que ver entonces con un participio. Ese texto tiene un participio. Entonces dice, so me timonton huyón. Alguien que repita, por favor. Jo me timón ton huyón. Exacto. O sea, el que no me es no, o el que me, el que no honra. Tenemos aquí el participio. El que no honra, tonjuyón al hijo, y luego lo que sigue es ultimatum patera. ¿Repitan? Última ton patera. No honra al padre. Ahora voy a leerlo completo y repitan lo completo, por favor. Home timon tonjuyón, ultimatum patera. Timatum patera. Jo me timón ton huyón. Jo tima ton patera. Muy bien. Ultimatum patera. Ahora, vámonos al vocabulario, hermanos. El vocabulario que vamos a utilizar en esta lección, sobre todo en los textos bíblicos que vamos a analizar, que esos textos bíblicos del día de hoy tienen participio auristo. Entonces, ustedes van a practicar de inmediato lo que aprendamos hoy, haciendo la tarea, y después de hacer la tarea, también ustedes van a poder practicar, tratando de que sea de memoria, hermanos, de que sea de memoria, y van a ver los participios de esa manera. Repitan ahora el vocabulario. Coparjo, Cuparso. coparjo. Y coparjo es yo existo, yo pertenezco a. Jairo, Jairo. yo me alegro, regocijo. Una expresión es jairete, alegraos, no jairete, alégrate, jairete. Jairo, yo me alegro. Jo artos. Jo hartos. Este significa pan, rebanada de pan. G glosa gloses. G glosa. G gloses. Muy bien. Este es lengua, discurso, lenguaje. De ahí viene la palabra glosolalia. G doxa, doxes. Doxes, acuérdense los nombres de la tercera declinación, siempre nos dan el genitivo para como una pista para que después podamos conocer todas las demás terminaciones. Entonces, G doxa, doxes. G doxa doxes. G talasa, taleses, talases, talas, G G talasa talases. 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 Luego, Jocarpos. Esto, bueno, anteriormente significa mar o lago. Cuando veamos Galilea y Talasa, es el mar de Galilea. Lo vamos a ver en alguno de los textos bíblicos de la lección de hoy. Luego viene Jocarpos. Jo carpos. Esto es fruta. Me, Me
Eso significa no, no. Aquí en el texto de hoy, jo me timón, el que no honra al hijo. Ahí está el me, usado con los modos no indicativos, incluyendo participios. Aquí está con un participio el me, jo me timón, el que no honra al hijo. Luego viene una palabra muy fácil de memorizar, hermanos. Jo oftalmos. Oftalmos. Porque de ahí viene la palabra oftalmología y significa ojo. Y oftalmología es tratado del ojo, ¿no? O de los ojos. To prosopon. To prosoton. Esto significa cara, apariencia, persona. Ahí viene la palabra prosopografía, prosopografía. Y Tuflos. luego viene tublos, tublé, tublón. Tuflos. Tuflé. Tuflón. Muy bien, porque esta palabra existe, tublos, masculino, tublé, diríamos tublose, diríamos ciego, tublé, ciega, tublón, un caballo ciego, un perro ciego, ¿no? Entonces, y a menudo se usa como sustantivo. Jotublos, jotublos, el hombre ciego. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a entrar a los paradigmas. Vamos a repetir los paradigmas. Voy a leerlos. Repitan, por favor. Y como dije hace un rato, son dos paradigmas a memorizar. El participio auristo primero activo y el participio auristo pasivo. Yo creo que a propósito el profesor Bo puso que memorizáramos el participio auristo pasivo porque el medio de ponentes ya lo conocemos, la terminación omen, ómenos, ómenu, ómeno, ómeno, nada más agregando la sigma. Seguramente por eso es que puso como objetivo memorizar estos dos paradigmas. Entonces, el participio auristo primero y el participio auristo pasivo de ponente. Voy a repetir participio auristo primero. Repitan, por favor, después de mí. Lusas, Luzas. lusantos, Luzantos. lusanti, Luzanti. lusanta. Luzanta. Muy bien. Si veo que algunos están repitiendo, aunque no tienen el micrófono prendido, repitan, hermanos, porque es importante que repitan para que sea más fácil memorizar. Vámonos al femenino, femenino singular. Entonces dijimos, en vez de tener simplemente la primera, segunda, tercera persona, como aprendimos en el presente activo, singular y plural, aquí lo estamos manejando ya como adjetivos, ¿se dan cuenta? O sea, tenemos los casos nominativo, genitivo, dativo y acusativo, y tenemos masculino, femenino, neutro en singular y en plural. Todos los participios tienen esas características. Y con estas tablas que ustedes están teniendo, que están al final del libro, en todos los paradigmas, cuando tengan alguna duda de un participio, van a su libro, revisan las terminaciones, ustedes pueden hacer el análisis gramatical, simplemente recurriendo a la página adecuada, al final del libro, donde se encuentran todos los participios. Vámonos al femenino, hermanos. Lusasa. Repitan. Luzasa. Lusaces. Luzase. Lusase. Lusase, Lusasan. Lusasan, Muy bien. Ahora lo voy a repetir todo rápido, a ver si lo pueden repetir. Lusasan, lusaces, lusase, lusasan. Lusasa, Lusases, Lusase, Lusasan, Muy bien. Ahora vámonos al neutro. Lusan. Lusan, Luego, el genitivo neutro es igual que el genitivo masculino singular. Lusantos. Lusantos, Y el dativo, lusanti. Lusanti, Igualito al dativo también masculino. Y luego, lusan. Lusan, Me acuerdo que cuando nos ponían los exámenes cada semana allá en Westminster, ya con sabernos el nominativo rápido poníamos el acusativo del neutro, ¿no? Lo vimos ustedes en sus exámenes, ya memorizando el nominativo, rápido tienen el acusativo. Vámonos al plural. Lusantes, Luzantes. lusanton, Lusan, Luzanton. lusasin,
lusantin, lusantas. lusantas, Ahora lo voy a repetir de corrido. Lusantes, lusanton, lusasin, lusantas. Lusantas. lusantes, lusanton, lusasin, lusantas. Muy bien. Es lusantas. Lusantas. Fíjate que el acento está en la upsilon, ¿no? Vámonos al femenino. Lusasai. Lusasai, Lusasón. lusazón, Lusasais. lusasai, Lusasas. lusasas, Lo voy a repetir de corrido. Lusasai, lusasón, lusasais, lusasas. lusasai, lusazón, lusasai, lusasas. Muy bien. Ahora el neutro es lusanta, 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 lusanton, lusanton, lusasin, lusasin, lusanta. lusanta, Lo voy a repetir de corrido. Lusanta, lusanton, lusasin, lusanta. lusanta, lusanton, lusasin, lusanta. Y luego fíjense otra vez que el genitivo plural masculino es igual que el neutro genitivo plural. Y lo mismo en el dativo masculino plural, lusasin, y el neutro dativo plural, lusasin. Muy bien, hermanos. Ahora, el otro paradigma a memorizar, en el caso de los verbos que no son participios, ya estamos acostumbrados a la teta eta y rápido identificamos los que son la forma pasiva, que repito, la forma pasiva es la que más existe en el Nuevo Testamento, más que la forma media, que la que vamos a ver abajo. Entonces, también por eso yo creo que el objetivo de memorizar este paradigma es porque es el que más aparece en el Nuevo Testamento, la forma pasiva, la mayor parte de las ocasiones. Seguramente ese es el objetivo de memorizar este paradigma. Voy a repetir ahora el participio auristo. Acuérdense que antes era PAI, presente activo indicativo, ahora es presente activo, participio auristo. En vez de poner la voz activa, como decíamos, ahora es pasiva. Y ahora en vez de tener las terminaciones, de decir tercera persona de singular, ahora decimos masculino nominativo singular o masculino nominativo plural o masculino genitivo, el caso que sea. Entonces, estamos mezclando las dos cosas. Un verbo, las características del verbo, las características de un adjetivo. Y quizá por eso los adjetivos, dijimos, es importante hacer un repaso de adjetivos. Si alguien tiene dudas, vayan a la lección correspondiente, repasen los adjetivos, los usos de los adjetivos. Porque también ahorita que lleguemos, hermanos, a el uso de los participios auristos, pues otra vez caemos en lo mismo. Tienen los mismos usos que los adjetivos, que son atributivo, nominativo y predicativo. Entonces, y de acuerdo al uso del participio, la traducción. Entonces, podemos traducirlo si logramos identificar si es un participio auristo pasivo y podemos identificarlo y traducirlo rápidamente. Entonces, es importante las terminaciones. Vámonos al auristo pasivo deponente. Luteis, repitan. Luteis. Luteis, Lutentus. lutentos, Lutenti. lutenti, Lutenta. lutenta, Ahora, voy a repetirlo de corrido. Luteis, lutentos, lutenti, lutenta. luteis, lutentos, lutenti, lutenta. Muy bien, vámonos al femenino. Otra vez tenemos aquí luteisa, Luteisa, luteices, luteice, 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 luteizan. luteizan. ¿Se acuerdan del femenino getesteten? Aunque aquí no está igual, tenemos la alfa en el nominativo y en el acusativo, pero sería muy similar, getesteten, considerando esta alfa en el nominativo y esta alfa en el acusativo. Entonces sería sencillo, y luego es un auristo, tiene una sigma en el pasivo,
En el masculino no tenemos la sigma. Entonces, eso podría darnos una duda. A ver, estoy hablando de un participio auristo, sí o no, pero memorizando el paradigma nos damos cuenta que tiene las terminaciones teis, tentus, tenti, tenta. Lo mismo en el neutro, entonces. Luten, Luten. lutentos, Lutentos. lutenti, Lutenti. luten. Luten. Ahora, vamos, lo voy a repetir de corrido. Luten, lutentos, lutenti, luten. Luten, lutentos, lutenti, lutento. Bien, vámonos al plural. Lutentes, Lutentes, lutenton, lutenton, luteisin, luteisin, lutentas. lutentas. Ahora de corrido. Lutentes, lutenton, luteisin, lutentas. Lutentes, lutenton, lutensi, lutentas. Ahora el femenino. Luteisai, Luteisai, luteison, luteisoi, luteisais, luteisais, luteisas. luteisas. Muy bien. Luteisai, luteison, luteisais, luteisas. Luteisai, luteison, luteisai, luteisa. Muy bien. Y nos vamos al neutro, hermanos. Lutentan, lutentan, Lutenta, lutenton, lutento, luteisin, luteisin, lutentan. lutenta, Lutentan, lutenton, luteisin, lutenta. lutenta, lutenton, luteisi, lutenta. Muy bien. Entonces, hermanos, son las terminaciones del participio auristo pasivo de poner. Como dije, en el caso del participio y el futuro, la voz pasiva y media tienen terminaciones diferentes, pero la voz media usa la terminación omen, omenu, etcétera, ¿no? En ese caso, con la sigma es sámenos, sámenu, sámenu, sámenu. O sea, es fácil de memorizar si recordamos esas características, ¿no? Pero vamos a repetirlo. Aunque no sean paradigmas a reconocer, es importante que sepamos pronunciarlos. Y eso nos ayuda también a memorizarlos e identificarlos. Entonces repitan después de mí, por favor. Lusámenos, Lusámenos, lusámenu, lusámenu, lusamenu, lusameno, lusámenon. lusámenon, Muy bien, de corrido. Lusámenos, lusámenu, lusámeno, lusámenu. lusámenos, lusámenu, lusámeno, lusámenon. Muy bien, vámonos al femenino. Otra vez aquí sí tenemos la G, este ten, clarísimo, ¿verdad? Lusamene, Lusamene, lusamenes, lusamene, 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 lusamenen. lusamenen, Voy a repetir. Lusamene, lusamenes, lusamene, lusamenen. lusamene, lusamenes, lusamene, lusamene. Muy bien. Vámonos al neutro. Lusámenon, Lusámenon, lusámenu. lusámenu, Más bien sería lusamenu. lusamenu. Los acentos los pusieron para que pudiéramos pronunciarlo correctamente, ¿no? En el original griego no están, pero en el Nuevo Testamento que tenemos sí están para que lo pronunciemos correctamente, ¿no? Lusameno, Lusameno, lusámeno. lusámenon, Ahora voy a repetirlo de corrido. Lusámenon, lusameno, lusameno, lusámeno. lusámenon, lusamenu, lusameno, lusámeno. Muy bien. Ahora vámonos a los plurales. Aquí tenemos hoy, on, ois, us. Aion, aya, ais, as. ¿Se acuerdan de esas terminaciones también? Que son, ya las conocemos, nada más tenemos la terminación. En aquel entonces era omen, ahora tenemos una alfa con la sigma. Entonces, lusámenoi, Lusámenon, lusamenon, lusamenon, lusamenos, lusamenon, lusamenus. lusamenus, Ahora voy a decir de corrido.
Lusamenoi, lusamenon, lusamenos, lusamenos. Lusamenoi, lusamenon, lusamenos, lusamenos. Muy bien. El femenino, aionaisas, eran las terminaciones que ya conocemos. Le agregamos el ame y ya tenemos las terminaciones del participio listo medio. Es lusamenai, Lusamenai, lusamenon, lusamenon, lusamenais, lusamenai, lusamenas. lusamenas, Ok, lo voy a decir de corrido. Lusamenai, lusamenon, lusamenais, lusamenas. lusamenai, lusamenon, lusamenai, lusamenas. Muy bien, y el neutro, hermanos. Lusamena, Lusamena, lusamenon, lusamenon, lusamenois, lusamenos, lusamena. lusamena, Ahora lo voy a decir de corrido. Lusamena, lusamenon, lusamenos, lusamena. lusamena, lusamenon, lusamenos, lusamena. Muy bien. Ahora, el maestro Bo, que había revisado ya muchas veces los textos también del Nuevo Testamento, dice, hay dos participios irregulares que es conveniente que los reconozcamos. Están dentro de los paradigmas a reconocer. No están a memorizar, pero el verbo ginosco y catabaíno aparecen en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. Hay unos asteriscos aquí de formas, entre paréntesis, que no ocurren en el Nuevo Testamento. En otra literatura griega aparecen, pero en el Nuevo Testamento no. Entonces, en este caso, es importante estos auristos irregulares, conocerlos, poderlos reconocer más bien, poderlos reconocer en un momento dado en que estemos leyendo un texto en griego para su análisis gramatical. Pues vamos a repetir estos verbos, que son dos auristos irregulares, que son ginosco y que son catabaíno. Entonces, ginosco es gnus. Repitan, gnus. Nus, Nus, Nontos, nonto, Pinontos, nonti, 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 nonta. nonta, Pinonta, Hola, de corrido. Nus, nontos, nonti, nonta. nus, Nus, Nontos, Nonti, Nonta. Sí, nos cuesta trabajo la G decirle al principio, ¿verdad? Nus, notos, nonti, nonta. Pero podemos hacerlo, ¿no? Vámonos al plural. Es nontes, non. Sí, no, Nontes, ya quería hacerlo rápido, discúlpenme. Vamos otra vez. Nontes, nonte, Nontes, nonton, nonto, Nonton, nusin, 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 nontas. nonta, Nontas. Voy a decir rápido. Nontes, nonton, nusin, nontas. nontes, Nontes, Nontin, nonta, Nusin, Nontas. Otra vez, hermanos, porque creo que nos costó trabajo. Nontes, nonton, nusin, nontas. nontes, nonto, Lucy, la Non. última. Como que el poner la G nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pero sí podemos hacerlo, sí lo hicimos. Vámonos al catabaíno. También se utiliza bastante. Catabás, repitan. catabás, catabás, Catabantos, catabán, Catabantos, catabanti, 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 catabanta, 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 catabanta. Muy bien, lo voy a decir de corrido. Catabás, catabantos, catabanti, catabanta. catabás, catabantos, catabanti, catabanta, Ahora el plural. Catabantes, catabán, Catabantes, catabanton, catabán, Catabanto, catabasin, catabán, Catabasin, catabantas. catabanta, Catabantas, Lo voy a decir de corrido. Catabantes, catabanton, catabasin, catabantas. catabantes,
Catabanton, catabasin, catabantas. Muy bien. Miren, vámonos a la morfología. El maestro, Perdón, hermano, sí, una pregunta. Aquí solo lo tenemos en masculino. De hecho, solo ocurre en masculino, diríamos, porque no es muy utilizado. el conocer que es algo, seguramente, bueno, no tengo la respuesta. Yo pienso que seguramente un neutro, un caballo, no puede hablar de conocer, ¿no? Que sí tienen instinto y aprenden, pero no tanto, minusco es conocer, ¿no? Entonces, seguramente por eso es que el neutro no se utiliza en el Nuevo Testamento, ¿no? Ok. Ajá. Gracias, hermano. Sí, no, no hay de qué. Vámonos a la morfología, hermano. Les decía a ustedes que la morfología es importante, que entendamos cómo se constituye esto de los participios, aoristo, que es lo que estamos ahorita aprendiendo, y los participios presentes y auristos de las voces activas tienen terminaciones comparables, excepto que el participio auristo utiliza tanto el tronco auristo con su sigma característica añadida. O sea, tenemos luz, acous, terapeus, etcétera, como la terminación con vocal de tipo alfa. Lusas, lusantos, etcétera, los cuales se declinan como el adjetivo. ¿Se acuerdan del adjetivo paz, pasa, pan? En la lección 12 que estudiamos cuando vimos los adjetivos. Pero en sí ahorita entonces, lo que tenemos ahorita de la morfología, tenemos nada más el tronco con la sigma. Y aquí está donde subrayan en su libro, ustedes, dice aquí, tomen nota que no hay aumento en los participios auristos. Subrayan en su libro, está subrayado. No hay aumento en los participios auristos. O sea, si ustedes están buscando la épsilon para analizarlo gramaticalmente como un auristo, en este caso no hay aumento en los participios auristos. Y aquí tenemos ejemplos del participio auristo activo, miren. La forma de diccionario es luo. Luo. El auristo tiene la sigma, que nos dice que es un auristo, no tenemos la épsilon, y tenemos la terminación con alfa sigma. Entonces tenemos lusas, lusas. ¿Cómo lo analizamos gramaticalmente? Decimos primero el tiempo, auristo. Luego decimos, esta es una terminación activa, lusas. ¿Por qué? Ya memorizamos el paradigma anterior, decimos es auristo activo. Pero ya sabemos que es un participio. Y luego ponemos masculino, nominativo, singular. Vamos a un femenino para ver cuál es la morfología. Acuo, le agregamos la sigma. Entonces, y agregamos la terminación alfa, sigma, alfa. Y entonces, ¿qué tenemos? Acusasa. Acusasa. Y vemos acusasa, decimos, este es una terminación femenina. Pero además tiene una sigma, es un auristo. Además tiene la forma de participio. Entonces, ¿qué cosa es? Es un auristo activo, participio femenino, nominativo singular. Pisteu. Le agregamos la sigma para tener el auristo. Pisteusan, pisteusan. Es un auristo activo participio, puede ser neutro, es neutro, perdón, pero puede ser nominativo o acusativo, por eso tiene este diagonal. Los dos se escriben de la misma manera. Neutro, nominativo, acusativo, singular. Entonces, igual que en el modo indicativo, el auristo distingue formalmente entre sus formas de participio pasivo y medio, ya lo dijimos. La forma pasiva muteis, que encontramos en la tabla que ya vimos hace rato de la sección 22, correspondiente al participio auristo pasivo de ponente, muestra la característica teta épsilon del tronco auristo pasivo. Por ejemplo, aquí tenemos la teta eta, como les dije, normalmente ya la conocíamos, el gluten, pero en este caso tenemos teta épsilon.
Las terminaciones mismas son patrones conocidos de la primera y tercera declinación también. Cuando estudiamos ya los nombres de la primera y tercera declinación, vimos la iota del dativo. Dijimos, este tiene la forma de la tercera declinación. Un verbo deponente puede usar ya sea su forma de participio auristo, pasiva o media, sin distinción. O sea, en el caso de los verbos deponentes, podemos tener poreuteis, que es poreumai, se acuerdan que es un verbo umai, verbo deponente, entonces puede ser poreuteis o poreusámenos. Pero en los deponentes, ya sea que esté en voz media o pasiva, en este caso pasiva o media, significan lo mismo. Entonces, si quieren subrayenlo también, en el caso de los verbos deponentes, pueden tener, tienen el mismo significado en el caso de los verbos deponentes que terminan en umai. Las formas del auristo medio y deponente. Musámenos. Gaby, ahí te mandé lo que me pediste, el pan. Conseguí fue queso Hermano, rebanado. ¿puede apagar su micrófono? Sí, por favor, micrófono. Ya creí que era una pregunta. Adelante, hermanos. La forma del auristo medio y deponente, lusámenos, por usámenos, usan el infijo amen. ¿Se acuerdan que antes usábamos el omen? Por aquí es amen, adjunto al tronco de los verbos auristo o la sigma. Entonces ya lus, amen, os, poreus, amen, os. Entonces tiene las mismas terminaciones que las terminales conocidas de los adjetivos de la primera y segunda declinación, igual que las terminaciones del presente medio y deponente. Por eso les dije que los participios, si ya memorizamos las otras tablas, es más sencillo memorizarlo porque tiene ya características de los paradigmas que ya conocemos. Los tres nombres femeninos del vocabulario, glosa, estos son palabras nuevas que vamos a memorizar, doxa y tálasa, son irregulares porque mezclan la alfa y la eta en sus terminaciones como las formas de participio femenino. Eso viene en el vocabulario de las tres palabras que vamos a memorizar. Este patrón ligeramente irregular caracteriza los pocos nombres o sustantivos cuyos troncos terminan en una doble sigma. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, glosa, talasa, y ocasionalmente un sustantivo como doxa, cuyo tronco termina con una doble consonante como G. Vámonos a un comentario de los participios auristos irregulares. Los participios auristos irregulares son dos participios que nos están dando, el profesor Bono nos pone ahí como tablas para que los tengamos presentes, para que seamos capaces de reconocerlos. Ocurren las suficientes veces en el Nuevo Testamento en griego para que usted deba conocer sus formas masculinas dadas arriba. Alguien preguntaba por qué no viene en neutro. Bueno, pues porque debemos conocerlas, sobre todo las formas masculinas, que son las que más ocurren en el texto griego. Las formas compuestas de estos verbos, anaginosco, yo leo, anabaino, yo subo, tendrán las mismas terminaciones que el participio auristo. Otros patrones de verbos irregulares que ya aprendimos antes son irregulares en sus troncos y por tanto en los troncos de sus formas del participio. Aquí es donde saber las partes principales de un verbo vale la pena. ¿Se acuerdan que hemos comentado que es importante que memoricemos las partes principales, ya que nos dicen cuáles son los troncos de ese verbo? Y conociendo esos troncos rápido construimos todas las conjugaciones sobre el que se construyen el participio y otras formas. Aquí hay ejemplos, dando las formas del participio masculino nominativo singular. Por ejemplo, tenemos una forma de diccionario, hermanos. Acuo. Repitan. Acuo. Acuo. Sí, acuo. Acuo. Y entonces tenemos aquí acusas. Acusa. Tenemos acus y luego la terminación alfa sigma, acusas. Entonces tenemos la forma del diccionario, tenemos
el tronco del auristo, o sea, le agregamos al tronco aco, la sigma, y luego tenemos la terminación del participio. Ahora, alguien diría, y hermano, ¿y qué pasa con los verbos contractos? Bueno, aquí tenemos un contracto, el polleo. Le agregamos, como ya lo habíamos hecho antes, aquí cambiamos la épsilon por eta y ponemos la sigma. Y entonces pollé por i esas. Repitan, por i esas. Poiesa. Este es un verbo contracto. Di oco. Dioco. Tenemos una capa y para agregarle una sigma, ¿se acuerdan que hay un problema fonético? Entonces tenemos dioxas. Dioxas. Dioxa. Y el problema de capa sigma se corrige o se resuelve usando la G. Apolúo. Apolúo. Ahora tenemos, Apolúo. agregamos la sigma y la terminación. En este caso es un verbo con un prefijo. Aquí estamos teniendo ejemplos de todos. Un verbo contracto. Tenemos un verbo donde tiene variación del tronco. Tenemos ahora un verbo con un prefijo preposicional que es apo. Es una preposición, ¿no? Entonces, aquí, ¿dónde va la sigma, no? Apólusas. Aquí tenemos la sigma, ¿no? Apolus. ¿Se acuerdan que la sigma nunca se coloca en el prefijo? Se coloca al final del tronco. Entonces, apo es el prefijo, es una preposición. Lu es el tronco y luego la sigma. Entonces, apólusas. Entonces, en este caso, aquí están los ejemplos de cómo se colocan la sigma para que quede como un participio auristo. Pipto, Pipto. y ese cambia a pezón. Son. Es un auristo segundo. Entonces, en los casos del auristo segundo cambia el tronco. Entonces, en vez de tener el tronco pip, tenemos pez y tenemos la sigma y a pezón. Es un auristo segundo. Aquí tenemos un auristo segundo de ponente también, como un verbo ginoma, que es un verbo omai o verbo de ponente. Entonces, ¿cómo termina aquí? Genómenos. No. Y luego alguien diría, y hermano, ¿qué pasa con los verbos líquidos? ¿Cómo le hacemos con los líquidos? Bueno, aquí tenemos un verbo líquido. Meno. Los verbos líquidos terminan en alfa, epsilon, omicron, ¿no? Perdón, ya me estoy equivocando, estoy diciendo el otro, es mu, nu, ro y lambda. Entonces tenemos una nu, meno. Entonces, un verbo líquido, aquí ¿cómo cambia? Meinas. 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 Bekikna. Pues tenemos aquí un verbo líquido. El factor más importante en recordar en la mayoría de estas formas es que el aumento nunca se utiliza en las formas del participio, otra vez la épsilon, los cuales algunas veces hace que las formas del auristo parezcan poco familiares. Estos son unos pocos ejemplos adicionales. Baptizas, baptizo. Tenemos la sigma aquí, la doble sigma, entonces baptizo. Pemsas, tenemos el problema de la psi, entonces tenemos pempo. Erotesas, erotao. Fupotasas, fupotazo, le agregan en la doble sigma. Aras, a ido. Tenemos un verbo con ro y le cambiamos cambia el tronco a ido. Como se puede ver de lo anterior, los participios del auristo segundo usan las mismas terminaciones que el participio presente. Entonces, dominando el participio presente, hermanos, tenemos ya un paso firme para entrar al participio auristo que estamos viendo ahorita. Si alguien no lo recuerda, es importante que repasen las paradigmas del participio presente. Puesto que el aumento no se utiliza en los participios, la única diferencia, yo creo que eso sí hay que subrayarlo, lo voy a poner aquí con amarillo, la única diferencia entre el participio presente y el participio del auristo segundo de estos verbos está en el trono. Aunque el acento en la forma del auristo es en la última sílaba y no es recesivo. Ahora, consideremos otros ejemplos de los participios presente y auristo segundo.
Blepon, idon, y cambia el tronco. Euriscon, eurón. Lambanon, lavón. Legon, eipon. Pinon, pión. Entonces, por último, el participio del auristo segundo pasivo de ponente utiliza el mismo sistema de terminaciones que el participio presente pasivo. Ya lo dijimos esto, que tiene las mismas terminaciones. La diferencia es que utiliza el tronco del auristo segundo. Por ejemplo, la terminación omen que les dije, ginómenos, aquí es genómenos. Lambanómenos, lavómenos. O sea, el tronco del auristo segundo cambia. La mano, aquí es lavó. Ginómenos, genó. Tenemos un auristo segundo que es irregular, el auristo, y entonces la única cuestión que hay que saber es que si ya conocemos los auristos segundos, la terminación omen es la que queda común. Ginómenos, genómenos, lambanómenos, lavómenos. Observar los troncos verbales es vital. Ahora, vámonos a lo que ustedes dirían, hermano, todo eso está muy bonito, pero ahora, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirven los participios? Les recuerdo que lo voy a hacer rápidamente porque quiero que lo tengan bien presente en su mente. Ya lo dije en otras clases, pero lo voy a repetir. ¿Cuáles son los tres usos del adjetivo? Si yo digo ahorita, hermanos, el coche es rojo, estoy teniendo un uso atributivo porque estoy calificando el coche rojo. Si yo digo el coche es rojo, el adjetivo lo estoy usando como predicativo. Y si alguien me preguntara, ¿cuál te gusta más de todos los coches? Y yo dijera, el rojo, y quito la palabra coche, estoy usando el adjetivo como sustantivo. Entonces tenemos tres usos importantes que ya sabemos del adjetivo. Estos tres usos ya los usamos en el participio presente. Ahora, los tres mismos usos los vamos a usar ahora en el participio auristo. Pero lo más importante, hermanos, es que si tratamos de traducir los participios como en español, tenemos dificultades. El profesor Bo hace un resumen de ciertas palabras claves que hay que usar para traducir los participios. Lo vimos en el presente, vamos a verlo ahorita en el auristo también. Entonces, vamos a avanzar sobre lo que tenemos en nuestra lección. A los participios auristos se le dan los mismos tres usos aprendidos para los participios presentes. ¿Cuáles son? Atributivo, sustantivo, adverbial o predicativo, como dije. Hay ligeras diferencias en el significado entre los participios auristos y presentes. Por eso les digo que hay ciertas palabras claves para traducir estos auristos al español. Un participio presente, atributivo o sustantivo, se referirá con mayor frecuencia a un evento en general, en lugar de a cualquier ocurrencia específica. Por ejemplo, 1 Pedro 2:14. Leemos que debemos estar en sumisión a los líderes como aquellos que son enviados, aquellos que son tempómenos, para castigar a los malhechores. Por el contrario, un participio auristo, atributivo o sustantivo señalará generalmente una ocurrencia histórica o particular. Yo creo que hay que subrayar esto. Un participio auristo, subrayenlo en su libro, señalará generalmente una ocurrencia histórica particular o una serie de ocurrencias de un evento. Por ejemplo, en el ejemplo del versículo del principio de esta lección, leemos que aquellos que no honran al Hijo, no honran al Padre. Ton patera, ton santa auton. Aquí el participio auristo atributivo apunta a un envío particular, el Padre que lo envió, más que al evento en general como un presente lo haría.
Entonces, aquí tenemos un auristo atributivo. Por eso decía que es importante que ya aprendamos a distinguir bien cuál es el uso de ese participio. ¿Es sustantivo? ¿Es atributivo? ¿Es adverbial? Entonces, cuando normalmente, recuerden también que un atributivo normalmente tiene el sustantivo y tiene el calificativo. El sustantivo normalmente va solo. Como dije, coche rojo. Cuando dice cuál te gusta más, el rojo, en el caso del sustantivo normalmente va solo, sin el nombre. Entonces, eso nos ayuda a identificar rápido qué tipo de participio estamos utilizando. Identificando el tipo de participio, nos vamos, ¿es presente o es participio? Identificando si es presente o participio, ya podemos traducirlo. Tengan en cuenta que debe todavía traducir un participio auristo atributivo o sustantivo con una cláusula relativa en español. O sea, ya aprendimos que el participio presente adverbial se refiere a un evento que ocurre al mismo tiempo que el verbo principal. El participio auristo adverbial normalmente se refiere a un evento que precede al verbo principal en tiempo. También lo voy a subrayar esto, hermanos, para que lo tengan ahí en su material. El participio auristo adverbial normalmente se refiere a un evento que precede al verbo principal en el tiempo. Entonces, aquí es donde viene la clave de la traducción. La forma más sencilla de traducir esto en español es agregando después. Así de fácil. Con esta palabrita se quitan muchos problemas de la traducción de un participio auristo. O algunas veces, cuando. O algunas veces, cuando, antes del participio, lo cual marca el evento principal como siguiendo al evento del participio. Por ejemplo, hermanos, el tontes eisten olkian eidon topaidion el tontes. Entonces, aquí, si quisiéramos, paidion es niño, el tontes eisten olkian, al entrar, este es el sobrano, al entrar en la casa, vieron al niño. Y si quedamos como en español, entrando o habiendo entrado en la casa, vieron al niño, aquí la sugerencia es después de entrar en la casa, vieron al niño. Otro ejemplo de Mateo 9:2. Caí y don Jesús tempistín autón eipen to paralutico. Aquí es cuando Jesús vio su fe, dijo al paralítico. Entonces, aquí tenemos la palabra y cuando. La otra palabra después de entrar en la casa, vieron al niño. Y cuando Jesús vio su fe, dijo al paralítico. Caí y don, cuando Jesús vio, y don es el verbo ver, tempistin su fe de ellos, dijo al paralítico. Ton para, en griego moderno, la upsilon se pronuncia ya como i paralítico. Y en el verbo, la pronunciación coine paralítico. Ahora, la secuencia de tiempo ante el tiempo de ocurrencia del participio del verbo principal puede no ser muy larga, pero hay al menos una secuencia temporal o lógica que el participio adverbial indica. O sea, muy frecuentemente en los evangelios, un participio auristo adverbial ocurre en una fórmula semítica, o sea, hebrea, que introduce un discurso con el participio del verbo deponente
apokrinomai. Por ejemplo, hermanos, aquí dice apocriteis de o Jesús eipen. Y Jesús respondió y dijo, Jesús respondió y dijo, esta es la traducción de Reina Valera y podríamos también traducirlo cuando Jesús respondió y dijo, apocriteis de o Jesús eipen. Entonces, estas palabritas, hermanos, después cuando, ¿se acuerdan cuando vimos el participio presente también que dimos algunas palabras claves para su traducción al español? Entonces, en este caso es lo que tenemos en el participio auristo. Y vienen ahora, hermanos, la tarea, los ejercicios. Aquí viene, en primer lugar, encontrar la coincidencia entre la palabra clave participio, con otras palabras en el mismo género, caso y número. Aquí es donde tenemos que identificar si este es masculino nominativo singular, femenino nominativo singular o masculino nominativo plural, etc. Entonces, primero, hermanos, tenemos que dedicarnos a identificar las palabras claves, hacer su análisis gramatical, de tal forma que haciendo el análisis gramatical podamos decir ¿Qué es lo que es? si hay coincidencia en las palabras, No, yo no lo he puesto. las tres columnas. ¿Sí quedó claro, hermanos? Entonces, hoy. Entonces, conociendo las terminaciones, podemos ya identificar de qué, cuál es el género, caso, número, y entonces podemos ya. Bueno, se mejor. Luego tenemos el uso del participio, o sea, vamos a practicar el uso del participio. Identifique el uso del participio como atributivo, sustantivo o adverbial. Luego haga el análisis gramatical del participio y traduzca las frases. Este ejercicio nos va a ayudar, como le dije ahorita, en los tres casos, si tenemos un caso atributivo, sustantivo o adverbial. Entonces, es importante que este ejercicio lo pongan en práctica. Entonces, lo que aprendimos en la lección de hoy lo van a practicar de inmediato. Y lo que más nos interesa, hermanos, la traducción. Pues vamos a hacer el análisis gramatical, vamos a identificar el uso de los participios y luego ustedes van a escoger la mejor traducción. Aquí tenemos 3 traducciones en cada caso. Ustedes deben escoger cuál es la mejor traducción en base a lo que acabo de comentar. Entonces, finalmente viene la comprensión. O sea, ese ejercicio es de práctica también, pero aquí viene la comprensión del texto bíblico, que es nuestro reto en este curso que hemos estado practicando cada 8 días, traducir textos. Ahora tenemos 10 textos más a traducir, hermanos. Estos 10 textos ahora tienen participios. Entonces tenemos que aprender a identificar los participios con lo que hemos estudiado y después hacer la traducción. O sea, la tarea está bien estructurada de tal forma que podamos practicar lo que aprendimos. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, para antes de terminar la lección. Con gusto atendemos cualquier duda que exista, ¿no? Lo importante yo creo que es que practiquemos ahora esto. A veces se da el material así como ahorita, dice, a ver, tengo dudas. Ya cuando hagamos los ejercicios, creo que las dudas van a ir desapareciendo, ¿no?
Lo que hay es que practicar. Es bastante contenido, pero bueno, ahí vamos. Y sí, yo entiendo que esta parte del curso de participios, uno pone en práctica todo lo que aprendimos antes, ¿no? Uno dice, bueno, ahora sí tengo que practicar todo, terminaciones de tercera declinación, tenemos que usar los términos, los adjetivos, y ya combinar todo en una sola análisis gramatical. Entonces, eso es lo interesante de este curso. Vamos por partes, ¿no? Vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, el participio perfecto. Que ya dominando los otros dos participios, ya es mucho más sencillo lo que viene, ¿no? Mi hermano Ricardo, te pediría que concluyas con una palabra de oración para terminar. ¿No hay preguntas, hermanos? Yo sé que a veces cuando dejamos una semana de estudiar griego, esta vez en la Semana Santa, esto a lo mejor se nos junta un poquito, pero repasando, porque podemos volver a agarrar el ritmo, ¿no? Sí. Hermano, perdón, antes una pregunta porque yo no entré al mero inicio, iba muy lenta mi compu. Yo pedí a la iglesia que orara por la salud de usted, entonces solo quería ver si nos podía comentar cómo sigue, cómo se encuentra usted. David, agradezco muchísimo el que hayan orado como grupo por mí la semana pasada, lo que oraron en su iglesia. Doy gracias a Dios, hermanos, de que lo que pudo ser un problema muy complejo de cardíaco, por lo que entendí. Yo tengo 2 stents, entonces el hecho de no poder respirar bien, entré a cardiología, me hicieron varios estudios. Varias veces checaron que la troponina no estuviera elevada. La troponina es una enzima que liberamos cuando tenemos un infarto. Y me dijeron, pues su corazón está bien, tiene que ir con el neumólogo para ver qué ejercicios o qué problemas respiratorios, si los bronquios o algo está, o simplemente es un virus, ¿no? Si es un virus, pues ya va a pasar en esta etapa. Y doy gracias a Dios porque en comparación de hace 8 días, me siento mejor, pude dar la clase completa, hermanos, sin problemas respiratorios. Todavía eventualmente tengo ese problema respiratorio, pero ya es menor. Y confiemos en Dios que va a seguir esto, que Dios sigue obrando, hermano. Dios está obrando, yo sí lo creo. Ya está obrando, ya lo está haciendo y ya estoy saliendo, hermanos. Yo creo que sería el resumen. Amén, gloria al Señor. Muchas gracias, hermano, gracias a Dios. Sí. Gracias por preguntar, David. Pues vamos a terminar orando, hermanos. Ok. Bueno, Dios los bendiga a todos, hermanos, desde aquí de Maracaibo, y seguimos orando por el hermano Marcos, por su salud y por cada uno de nosotros en la participación de este curso. Vamos a orar. Gloria sea tu nombre, Padre Celestial, y bendito sea sobre todas las cosas. En esta hora agradecemos, mi Dios, la oportunidad que nos has permitido durante todos estos meses de poder compartir con nuestro hermano Marcos, mi Dios. Bendícelo a él grandemente. Señor, es un hombre muy valioso. Oh Dios, que nos ha abierto los ojos con respecto al griego, Señor, y nos ha guiado de una forma muy sabia, mi Dios. Ayúdalo cada día, bendice a su familia, Señor, a que puedan, Señor, cada día confiar plenamente en lo mejor que tú puedes hacer las cosas. Asimismo por todo el grupo, Señor. Cada uno de los pastores, cada uno de los líderes que estamos acá, oh Dios, aprendiendo, el cual esto sea utilizado, mi Dios, para el crecimiento de nuestra iglesia y para el crecimiento de nuestros hermanos en el proceso de aprendizaje, mi Dios. Te alabamos y bendito seas, mi Dios, y gracias por todo. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.